Bienvenidos a este capítulo. Vamos a hablar en este capítulo de autoterapia sobre lo que significa para mí el abrirse para expandirse. Pues ese es el título de este tema. Mi nombre es Rómulo Rodríguez, no soy especialista en nada de estos temas, simplemente prendo mi cámara, enciendo mi cámara, mi micrófono, me dedico a hablar por internet. Tengo 31 años de edad y bueno, estoy haciendo estos capítulos, estos episodios digamos, estas cápsulas de autoterapia, pues simplemente como para conocerme un poquito más, para entenderme. Lo hago por mí, lo hago porque día a día estoy cuestionándome, estoy meditando, estoy pensando, estoy todos los días en esta conducta de filosofar y de entender un montón de cosas sobre la vida, sobre mí mismo, y lo comparto con ustedes. Si te sirve de algo, si te ayuda en algo, pues perfecto, maravilloso, porque de esa manera pues podemos compartir acá en los comentarios puntos de vista, ideas, y nos podemos entender un poquito mejor entre todos. Así que vamos a hablar sobre un tema que me llama mucho la curiosidad, porque fue algo a lo que yo me resistí durante mucho tiempo. De hecho, me voy a poner un poquito más para acá. Ahora sí, es algo a lo que yo me resistí durante muchísimo tiempo, y es el tema de los cambios, ¿no? Normalmente, dependiendo del país de donde vengamos, dependiendo de la familia en la que vengamos, de los padres que nos criaron, nuestra mente es más cerrada o más abierta. Yo te puedo decir que tuve la fortuna de nacer, de crecer en un hogar donde mis padres pues nunca a mí me prohibieron cosas como tal. Es decir, obviamente sí hay sus ciertos tabúes en mi hogar, pero no fueron tan exagerados ni fueron tan imponentes como, por ejemplo, en otros casos que he escuchado o en otras personas que he conocido. Pero si tú vienes de un hogar donde tu familia es muy cerrada, donde se hace lo que tu familia diga, donde se hace lo que tu padre diga, tu mamá, donde están viviendo literalmente en una cajita y ya tú no te sientes cómodo o no te sientes cómoda, pues la única opción que tú tienes para expandirte es abrirte. Abrirte no solamente significa abrirte de ese lugar, eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Abrirte, salir de allí, eso es lo primero que tienes que hacer, desapegarte de padres, familia, personas, empezar a soltar un montón de cosas para que tú puedas expandirte y encontrar tu máximo potencial. Los mejores resultados van a venir después de, el mejor pensamiento va a venir después de el mejor crecimiento personal, autoentendimiento va a venir después de soltar todo eso, pero no solamente abrirte físicamente, ¿no? Que es uno de los primeros pasos que tienes que hacer, sino que tienes que abrirte acá arriba y empezar a entender que esto es literalmente lo que nos pone las limitaciones, nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestra mente. La mente es la que nos pone limitaciones. Y esto lo podemos comprobar de una manera muy, pero muy sencilla. O sea, ¿cuántas veces has pasado por el mismo lugar y no te has dado cuenta que en ese mismo lugar pues había una grandiosa oportunidad y te pasó 1.000 millones de veces por al frente de ti y no la viste, simplemente no la pudiste ver? Pasó otra persona y con que pasara una vez y esa persona tuviera la mentalidad mucho más abierta, encontró la oportunidad que tú no pudiste ver ni siquiera pasando 1.000 millones de veces. Por eso es que todo es un tema mental, todo es un tema de apertura mental. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo vivo acá en Colombia, acá en Medellín, y entonces de repente puede haber una persona que esté muy pero muy cerrada a este sitio, a este departamento, a Antioquia, ¿verdad? Y toda su vida gira en torno a Antioquia, gira todo en torno a Medellín. O sea, ese es su universo, no hay más. Dentro de su mundo, dentro de su cabeza, dentro de su mente, no existe otro mundo que no sea Medellín, no existe otro mundo que sea Antioquia, ni siquiera Colombia, no, Antioquia, ¿no? Entonces, uno que llega de afuera, yo soy venezolano y vine a vivir acá a Medellín, y aquí es donde yo más he encontrado oportunidades, donde yo más me he desarrollado. He vivido en Europa, he vivido en Italia, he vivido en España, he vivido en Panamá, he vivido en Miami, y ahora estoy viviendo acá en Medellín. Y acá en Medellín es donde yo he encontrado más oportunidades de crecimiento, es donde yo he crecido más personalmente, es donde he hecho más dinero, es donde he hecho más proyectos ambiciosos, es donde he crecido más profesionalmente y es donde me he desarrollado más y
crecido más como humano. No cambió realmente el sitio. No es que el sitio, es que Medellín es mejor que Miami, o es que en Miami hay más dinero que Medellín, o es que en Medellín hay más dinero que en Miami, o lo que sea. Es que simplemente aquí yo tomé la decisión de abrir y de expandirme. Cuando yo abrí mi mente, me expandí y aproveché las oportunidades y los recursos de mi entorno. El que está cerrado no puede ver los recursos de su entorno, por ende no va a poder expandirse ni aquí ni en ningún lugar. Entonces vamos a ver dos puntos y luego te voy a hacer una analogía que es bastante interesante. El primer punto es que si tú te sientes estancado, si tú te sientes cerrado, cerrado en un sitio, te sientes como que si estuvieras en una cárcel, pues lo primero que tú tienes que hacer es abrirte de allí físicamente. ¿Por qué? Porque ese cambio a lo mejor te va a permitir abrir un poco más la mente y eso por resultado te va a dar una expansión. Pero eso no lo es todo. No es suficiente con que tú tengas la misma mentalidad hoy acá en Medellín o en donde sea que te encuentres, en Caracas, en Perú, en Panamá, y luego te vayas a Nueva York. En Nueva York tampoco vas a encontrar las oportunidades ni te vas a expandir lo suficiente si de aquí sigues completamente cerrado. Lo que pasa es que por lo general el ser humano, por supervivencia, cuando se muda a otro sitio y sale de su zona de confort, le toca por supervivencia abrirse a nuevas experiencias, pero es por instinto, por supervivencia. Ahora con este video yo lo que quiero es que no lo hagas por instinto, es decir, me lo estoy diciendo a mí mismo, no lo hagas por instinto, no lo hagas por ese impulso animal, sino que lo hagas de forma consciente, porque si lo haces de forma consciente, lo que va a ocurrir es que se va a juntar esa conciencia con pensamientos mucho más saludables, con una mente mucho más abierta y con acciones contundentes que le van a dar, que sin duda van a dar un resultado mucho, pero mucho más poderoso, y vas a encontrar todos esos objetivos que te quieres trazar, que te estás marcando y que quieres lograr, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Sal de allí, sal de tu zona de confort, suelta cosas, suelta personas, suelta entornos que te están limitando, pero no va a ser suficiente si al mismo tiempo no abres esto que está acá, no abres tu cabeza de forma genuina. La exploración tiene que ser genuina, la exploración no puede ser por hipocresía, la exploración no puede ser por 100% instinto y supervivencia, porque ahí hay una necesidad y de la necesidad solamente generas los apegos, son cuestiones de ego, no son cuestiones genuinas y auténticas que le estás regalando a tu ser. Entonces es importante que entiendas que cada vez que tú exploras para expandirte, lo hagas de forma consciente y genuino, que esto esté ligado con tu corazón y que aun si tienes miedo de explorar, lo hagas genuinamente, porque el miedo está en tu cabeza, absolutamente más en ningún otro lugar. Es como cuando yo, por ejemplo, tenía miedo a las agujas. ¿Por qué? Porque desde pequeño yo vivía muy enfermo, tenía asma, entonces mi mamá siempre me llevaba para el médico y siempre estaba en hospitales. Y cada vez que yo iba para el hospital, pues obviamente me tenían que inyectar, sacar la sangre, y eso me fue generando un trauma hacia las agujas. Entonces yo me quería tatuar, pero en el fondo no me tatuaba. ¿Por qué? Por miedo. No me tatuaba por miedo. ¿Y el miedo de dónde venía? Tengo un video que se llama El origen de los miedos, que yo pienso, pues que lo que he leído y lo que he entendido un poco sobre este tema es que al final el origen de todos los miedos es la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que la aguja para mí significaba, me trasladaba a cuando yo era pequeño y cuando me inyectaban. Pero en el fondo ese miedo a las agujas era el miedo a morir, era el miedo a que en este ataque de asma que me diera, me fueran a hospitalizar, me tuviera que quedar en UCI, en cuidados intensivos, y que perdiera la vida. En el fondo todo eso es el mismo miedo. Pero ¿qué pasa? Que genuinamente yo me quería tatuar, pero no lo hacía por miedo, no lo hacía por ese miedo, por ese trauma, por esa herida que tenía de niño y que no la había sanado. Y con esto no te quiero decir pues que amo ahora las agujas y que quiero que me inyecten ni nada por el estilo. No, simplemente que ahora lo veo desde otra perspectiva, con una conciencia completamente distinta. Entiendo el porqué de mi miedo, entiendo el origen de mi miedo. Y entonces cuando probé el tatú, que fue este primer tatuaje que me hice, este que ves acá,
Este fue el primer tatuaje que me hice. Este tatuaje, cuando me lo hice, me lo disfruté un montón. Y sí, me dolió un poquito, pero no tanto como yo creía que me iba a doler, porque es que ya estoy adulto, ya estoy grande, ya puedo tolerar el dolor de una manera distinta. Pero obviamente lo estaba llevando hacia ese lugar de cuando yo estaba pequeño, hacia esa situación en la que estaba pequeño. Y luego de entonces vino y luego vino este que tengo por acá, y tengo ya todo el brazo tatuado y tengo el pecho tatuado, y he entendido que dentro de ese miedo se esconden un montón de cosas hermosas de mí. Se encuentra un montón de sensibilidad, se encuentra un montón de amor, se encuentra un montón de apertura mental. Por eso las personas que por lo general tienen proyectos de tatú son personas que se están atreviendo a hacer cosas diferentes, se están atreviendo a tolerar el dolor, a ir más allá del dolor, a amar al dolor y aceptar el dolor por algo más hermoso todavía que ese dolor. Entonces están dispuestos a transitar ese dolor, están dispuestos a transitar ese maluquito por algo más hermoso que es el arte, algo que representa, algo que quieres expresar a través de ese arte, a través de ese tatú, a través de ese diseño, o simplemente porque lo estás haciendo por crecimiento personal, por ponerte un reto, por superar esos miedos, y te vuelves una persona mucho más abierta, te vuelves una persona distinta sin duda alguna. Bueno, no es lo mismo tatuarte algo chiquitico a hacerte un proyecto completo. Eso está diciendo muchas cosas de ti, muchas cosas de tu crecimiento personal, muchos de tus dolores que vas superando, y muchos de los episodios que vas superando en tu vida. Entonces, cuando nosotros nos abrimos de la cabeza y empezamos a ver las cosas de una manera distinta, es decir, a que nada es bueno ni malo, a que simplemente las cosas son, y aceptarlas tal cual como son y ya, sin darle más vueltas, te vuelves una persona mucho más sabia, porque te das cuenta que la sabiduría no está en saber todo, es simplemente en ir aceptando las cosas como son, y aceptar la sabiduría genuina, la sabiduría natural. Miren, yo me había perdido mucho en el camino. Voy a sacar un tema exclusivamente de esto, ¿no? Y había perdido mucho de mi sensibilidad, mucho de mi conexión con mi papá, con mi mamá, con mi hermana. Y la sabiduría natural, la sabiduría genuina es tan pero tan perfecta que no requiere ninguna carrera profesional, que no requiere ningún posgrado, ninguna maestría, que no requiere nada. Es simplemente sabiduría genuina, viene de la fuente, viene del origen, viene de lo que realmente es sabio. Y mi mamá en estos días me dijo: hijo, yo le dije: mamá, la verdad pues estoy haciendo estos videos, me siento contento porque estoy hablando, porque estoy siendo yo mismo, porque me quité muchas máscaras, porque me puedo expresar, porque puedo ser vulnerable, porque puedo realmente ser Rómulo, el Rómulo desde el niño, el que se vibraba, el que se sentía, el que tenía esa conexión consigo mismo y ni siquiera entendía, el que vivía el momento presente. Ese Rómulo que se fue perdiendo con el tiempo por el ego, por la ambición, por todo ese montón de mierdas que nos venimos cargando de la sociedad. Y mi mamá solamente me respondió lo siguiente: hijo, está bien, yo te apoyo en todo lo que tú quieras hacer, yo te apoyo. Gracias a Dios que ya estás de vuelta con nosotros. Esa frase, ya estás de vuelta con nosotros, es impresionante porque reduce todos estos meses de autodescubrimiento, todos estos meses de terapia emocional con mi psicólogo, todos estos meses de noche oscura, como muchos le llaman, de despertar, de cuestionamiento, de filosofía, de llanto, de emociones. En una pequeña frase, estás de vuelta con nosotros, estás ya de nuevo con nosotros. Y eso era lo que yo quería, conectarme de nuevo a la raíz, conectarme de nuevo conmigo mismo, a mi interior, con la gente que realmente importa, con el amor. Esa sabiduría es genuina y es perfecta, pero solo cuando abres tu mente puedes llegar a esos niveles de vibración, puedes llegar a esos niveles de sabiduría, puedes llegar a esos niveles de entendimiento. Miren, yo cuando estaba pequeño, les quiero hacer esta analogía, jugaba mucho a un juego. De hecho mis papás tenían como un cybercafé donde pues teníamos varias computadoras, se iban a jugar muchachos de allí de la cuadra, y entonces todos estábamos conectados en red y jugábamos, ¿no? Cosas de muchachos. Y había un juego que se llama Guerra del Imperio, no sé, a lo mejor lo conoces, se llama Age of Empire, Era de los Imperios, ¿no? Y entonces este juego, yo siempre me hago esta analogía, siempre, y la comparto cada vez que pueda con mis amigos, mis familiares o en alguna conferencia. Y es lo siguiente: en ese juego
Imagínate que este es el cuadro, y en ese cuadro es un mapa completo, donde solamente cuando tú arrancas la partida, solamente te ves tú, te ves en un radio muy chiquitico, ¿ves? Te ves en un radio muy, muy pequeñito, y lo demás se ve en negro, se ve completamente oscuro, ¿vale? Es decir, no puedes ver a tus enemigos, no puedes ver a tus contrincantes, ¿no? Porque todo el mapa está en negro. La única manera de tú ver y ubicar dónde están tus enemigos, dónde están tus contrincantes, no solamente para atacar, sino también para defenderte, porque no lo vas a ver cuando vengan camino hacia ti, para ver cómo se están desarrollando, para ver cómo está tu entorno y poder actuar con base a una mejor visión. La única forma que tú tienes de hacerlo es enviando a un explorador, es decir, seleccionas a un muñequito que es un explorador y ese explorador lo mandas a que te abra el mapa. Entonces, cada vez que ese explorador va corriendo, va andando en su caballo, y entonces cada vez que él va andando y va recorriendo el camino, se va abriendo el camino, se va pudiendo visualizar, ¿no? Y entonces ya tú puedes recorrer y puedes saber qué es lo que está pasando en tu entorno, qué es lo que está pasando en el territorio. Entonces, es obligatorio que tú utilices ese explorador para abrir el mapa, y eso no es más que una analogía de tu mente. Es decir, tú tienes que ir más allá para que puedas abrir tu mente y que puedas realmente conocer tu entorno, conocer quiénes son las personas adecuadas, conocer dónde está tu verdadero compromiso, conocer dónde están tus contrincantes, conocer con quién te estás midiendo, ante quién te estás midiendo. Pero más allá de eso, que son temas externos y que está cool entenderlo, obviamente hay que conocer lo externo también, pues no podemos cerrarnos siempre en nosotros mismos, hay que mirar nuestro entorno, y para eso está el explorador, tienes que explorar. Pero lo más importante de esta analogía es que no solamente ese explorador te abría el mapa para que tú pudieras visualizar a tus enemigos y a tus aliados, sino también para algo más importante, y es para encontrar los recursos. ¿Por qué? Porque donde tú naces, en ese mapita tan chiquito, ahí en ese entorno te ponen un poquito de oro, un poquito de piedra y un poquito de madera, pero esos recursos se agotan rápidamente, y cuando ya los aldeanos empiezan a trabajar ya se agotan esos recursos, la única opción que tú tienes es enviar a tu explorador a que abra el mapa, a que descubra el mapa, porque allí es donde vas a encontrar más oro, más madera, más piedra, más agua, puedes encontrar más riqueza. Entonces, el juego básicamente es una analogía de la vida misma. ¿Por qué? Porque ¿quiénes perdían siempre? Los que perdían eran aquellos que se concentraban en explotar al máximo los recursos que tenían en ese momento, pero no enviaban a su explorador y no iban más allá de sus tierras, sino que se quedaban allí en su zona de confort porque allí estaban cómodos. El que se iba a explorar, ¿qué pasaba? Encontraba todos los recursos, encontraba toda la riqueza, se expandía, ¿no? Porque tenía su mente bien expandida, el territorio estaba expandido, y entonces se desarrollaba mucho más rápido, y luego iba y atacaba al que estaba pequeñito, al que estaba en su zona de confort. Entonces, con esta analogía, lo que te quiero decir es que abras tu mente de verdad, que salgas de la cajita, que no todo es lo que te dijeron en tu escuela, que no todo es lo que te dijeron en tu universidad, que no todo es como te lo dijeron tus padres, tus familiares. Deja de vivir la vida de los demás, empieza a construir tu propia vida, empieza a hacerle caso a lo que tú sientes, empieza a entender que no eres lo que te dijeron que eres, que dentro de ti hay muchísimo más, pero más nadie sino tú lo puede descubrir, y la única forma de que tú descubras todo ese potencial, todos esos sueños que tienes reprimidos, todas esas capacidades que tienes reprimidas, es abriendo tu mente, porque abriendo tu mente, dejando de juzgar, dejando de culpar, quitándote esa carga moral que no es más que una carga moral de la sociedad, de tu familia y del entorno donde te criaste, del país donde te criaste. La única manera de curarte de esa enfermedad llamada nacionalismo, de esa enfermedad llamada racismo, de esas enfermedades llamadas misoginia, de todas esas enfermedades sociales, es abriendo tu mente, haciendo que esto se expanda. Y cuando esto se expande, te curas de todos esos prejuicios que hacen que entre seres humanos nos ataquemos, y que lo peor, hace que tú no seas feliz, que no te expandas y que no llegues a mejores versiones de ti. Espero que te haya servido este video. Si te sirvió de algo, si te ayudó de algo, pues si esto que te estoy compartiendo, que es para mí mismo, para poder expresarme, para poder desahogarme y para entenderme más, te sirva a ti, lo puedas poner en práctica en tu vida y haga algún cambio
que sea de gran impacto para ti. Si es así, pues simplemente suscríbete al canal, es lo único que te pido. Suscríbete al canal, dale like, compártelo, coméntalo para que otras personas también tengan acceso a esta información. Un fuerte abrazo.